bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la sesión número 30. Iniciamos la grabación en este momento. Y para todas las personas que están escuchando estos materiales a través de cualquiera de los medios, YouTube o podcast, les recomendamos que estudien las sesiones anteriores. De entrada les decimos que no son estudios que vamos a una profundidad, cómo se podría ir, porque la Biblia es como diríamos, como el mar, donde todavía el ser humano no ha llegado a lo más profundo y no va a llegar. No tenemos esa capacidad, no podemos llegar a tanta profundidad, y la Biblia es parecida. Es una profundidad en la cual solamente Dios nos puede llevar hasta el punto que Él ve necesario para cada uno de nosotros. Es verdad que unos van más profundo que otros, y bueno, nosotros vamos a tratar de ir a una profundidad intermedia. Así que por eso, en esta sesión número 30, vamos a hablar del módulo 3 y el módulo 4, Caín y Abel. Aquí hay 6 preguntas que Dios hace a Caín. 6 preguntas. Si tú te has fijado, esto está en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 10. De eso va a tratar este módulo 3 y módulo 4. Ayúdame a orar y pues nos concentramos entonces en esto. Amado Señor, nos acercamos a ti y te pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender aquello que quieres que entendamos hoy para aplicarlo a nuestras vidas. Y ayúdame a mí principalmente, Señor, para que yo pueda hablar aquello que tú quieres que hablemos y aquello que no. Ayúdanos, Señor, a reflejar más lo que tú quieres decir que aquello que nosotros pensamos. Ayuda también a mis hermanos que están escuchando y a aquellos que van a escuchar también después, que esta palabra nos sea útil para poder aplicarla a nuestras vidas. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén y amén. Sesión número 30, Caín y Abel, las 6 preguntas de Dios a Caín. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 10. Entonces, habíamos hablado las anteriores semanas sobre el tema de el nacimiento de Caín. Habíamos conocido un poco la historia de Caín y Abel, quiénes son realmente, y también vimos vamos a decir, el deseo de que Eva vea en Caín ese varón prometido que va a cumplir la redención, porque ellos la información que tenían era sobre el protoevangelio o ese evangelio que el Señor ya les dio a ellos en Génesis 3. Entonces, Eva refleja la esperanza de la humanidad. Y como verán, en este capítulo hemos aprendido que la esperanza de la humanidad realmente termina siempre en algo que no es el plan de Dios. Por eso que no es bueno, habíamos dicho, poner nuestra confianza en personas, en instituciones o en cualquier cosa que los hombres hayan creado. Nuestra confianza tiene que ser siempre en el plan de Dios. Y ojo, el plan de Dios es algo que Él lo sabe manejar. Porque dentro del plan de Dios, si vemos las cosas así literalmente como deberían pasar, Caín debería ser el primogénito y el heredero de justamente esa bendición mesiánica. Sin embargo, Dios ve el corazón, y cuando Él ve el corazón de Caín, no lo vio apto para ser ese primogénito. Hoy vamos a hablar mucho de lo que significa la primogenitura. De entrada les digo que primogénito es toda aquella persona que continúa con la bendición de Dios dada especialmente a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es un primogénito. Y Dios dice desde el principio que los primogénitos son de Él. Por lo tanto, el plan de Dios no ha sido trabajar con los levitas, sino con los primogénitos. Y por esa razón es que el primogénito de toda la creación es Yeshua. Es muy importante entender. Y si aquí en esta clase, en este estudio, o hay algún primogénito que me va a escuchar, de entrada le digo que la vara que Dios pone para medir el carácter o el corazón de los primogénitos siempre es más alta. La presión sobre los primogénitos es mayor porque Dios a los primogénitos les da también una mayor bendición con una mayor responsabilidad. Esto es un privilegio. Como les dije en un ejemplo anterior, esto es como tratar de ser un soldado raso comparado con un Navy SEAL. Un Navy SEAL es un soldado preparado para todo
tipo de circunstancias. Estos soldados son los mejores soldados del mundo, Navy SEALs. Entonces, no es cualquier soldado. Si uno quiere ser cualquier soldado, pues Dios no te va a poner una vara muy alta. Es lo mismo en el fútbol. Si uno quiere ir a un campeonato mundial, la vara, es decir, la medida de revisión para esa persona que está apuntando a ir a un mundial, va a ser más alta para aquel que quiera jugar nada más a la pelota. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. El llamado de Dios no es a jugar pelota simplemente, es a ir a un mundial. Póngase a pensar, Dios está trabajando con el remanente del planeta Tierra. No está trabajando con todo el mundo, porque dice la Biblia que el mundo le ha dado la espalda. En cambio, tú y yo lo que estamos tratando de hacer es ir en contra de la corriente. Entonces, en base a este contexto, es que Dios está poniendo la vara muy alta para Caín. Y es más, les hago una pregunta ya de entrada. ¿Conoce usted algún primogénito en la Biblia, en toda la historia de la Biblia, que haya sido un buen modelo de primogénito? Le pregunto, y puede escribir en el chat. Si alguien tiene algún nombre de algún... yo ya le digo de entrada que yo tengo uno ya en mente, pero no tengo muchos. Tengo más ejemplos de primogénitos malos. Por ejemplo, caso de Esaú con Jacob, el primogénito era malo porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Tenemos a Caín y Abel, el primogénito no fue bueno, al final asesinó a su hermano, y otros primogénitos más a lo largo de las escrituras. Pero ¿conoce alguien algún primogénito en la Biblia que haya sido un buen modelo de primogénito? A ver, escuchamos, escriba en el chat. Alguien puso el nombre de José, pero José no era un primogénito. Él era el hijo, era el hijo de Raquel, pero él no era el primogénito de ellos era Rubén. ¡Wow! Mi esposa ya me ganó. Ahí está. Yo solo conozco uno, pero si hay más, ustedes dicen. Jonathan. Jonathan era un primogénito, pero a la medida, yo diría, de David, o tal vez más que David, en un sentido. David. Y ahí está. Miren, hay otro también que acaba de poner Geraldine. Samuel. Samuel también, que fue entregado al Señor. Pero fíjense la vara que Dios puso para ellos. La vara que Dios puso para Jonathan era una vara, o sea, un nivel de revisión bastante elevado, a tal punto que Jonathan, pudiendo ser el hijo del rey, el sucesor del rey, aceptó la voluntad de Dios. ¡Qué increíble! Y obviamente Yeshua también. Samuel, otro primogénito que fue entregado. El primer hijo. ¡Wow! Eso es increíble. Hay más. Debe haber más, pero son escasos. Son escasos, pero son buenos modelos los que tenemos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vimos la anterior semana. Y hoy vamos a hablar un poquito más de los primogénitos. Sin embargo, ya entrando a los temas del módulo 3 y módulo 4, hoy vamos a ver las 6 preguntas de Dios a Caín. Estas 6 preguntas nos muestran cómo es que Dios actúa cuando Él tiene que corregir a sus hijos. Estoy seguro que esto nos va a servir a los padres para poder corregir a nuestros hijos. Son 2 módulos. Uno es la advertencia divina, no se ignora sin consecuencias. O sea, de Dios nadie se burla. ¿Ok? Número 4, la voz de la sangre clama justicia. O sea, no hay inocente, escucha bien, que Dios no defienda o no ponga en la balanza de la justicia. No hay inocente. O sea, cualquier persona que vaya en contra de un inocente se las va a ver con Dios. Y Dios nos demostró eso con la primera situación de un asesinato a un inocente. Dios nos mostró cómo ha sido su sentencia con Caín. ¿Ok? Entonces, de eso va a tratar este tema. El módulo 3, entonces, nos concentramos en el módulo 3 y es aquí donde vamos a ver que la advertencia de Dios no va a ignorar las consecuencias. Hay consecuencias. Dios advierte,
pero no nos va a evitar las consecuencias. Va a haber consecuencias cuando uno peca, cuando uno transgrede, cuando uno hace algo en contra de alguien. Va a haber consecuencias y eso es bueno que nosotros lo tengamos muy en cuenta. O sea, David pagó las consecuencias de su pecado y lo pagó muy caro. Me explico, la espada nunca se movió de su casa. Y así podemos dar muchos otros ejemplos más. Pero leamos la base bíblica de Génesis 4, versículos 6 al 7. La primera parte, en la versión Reina Valera 1960, dice así: Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto está en español, pero lo voy a poner en una Biblia interlineal. Tú puedes escoger la que tú quieras. Ya te había enseñado la anterior semana cómo puedes hacer esto. Entonces, dice así en una interlineal. Génesis 4, 6 al 7, dice así: Y dijo Yud-Het-Vah-He a Caín: ¿por qué te airas? ¿Por qué han caído tus faces? O sea, sería tus rostros. ¿No es cierto que si hicieres bien tendrás dignidad? Aquí, aunque ustedes no lo vean, se está hablando de primogenitura, de dignidad. Dice: y si no hicieres bien, a la entrada una jatá, ofrenda por el pecado, está yaciendo, y para ti será su deseo, y tú dominarás en él. Obviamente el interlineal como que te está diciendo algo un poco diferente a lo que te dice la Reina Valera. Pues hoy vamos a usar las dos versiones para que podamos ver qué realmente hay detrás de todas estas palabras. Vamos. Entonces, esta es la base bíblica. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Dios va a confrontar a Caín con amor, con gracia, antes de ver su pecado. En otras palabras, Dios no ve primero tu pecado. Dios ve primero tu corazón, tu actitud. El mal está a la puerta esperando gobernarte, pero el hombre, o sea, nosotros podemos dominarlos. Ya les hago una pregunta aquí de entrada. ¿Será que Dios le está diciendo a Caín que él puede dominar sobre el pecado? ¿O será que Dios le está diciendo a Caín que él puede tener dominio propio? Aquí hay algo, un punto muy importante que hoy también lo vamos a tocar. ¿Ok? Entonces, aquí en el tercer punto, la corrección de Dios es siempre una oportunidad para elegir bien. Dios no está jugando con nosotros a castigarnos o a sentenciarnos o a ponernos en un juicio. Dios nos está poniendo la vara alta para sacar de nosotros el oro puro, ¿ok? O ese concreto, vamos a decir, que no es moldeable, que no es fácil de moldear. Él quiere que seamos como el oro, puro, moldeables, que cada vez que viene el fuego nosotros podamos ser moldeables. En cambio, el concreto, cuando ya viene el fuego, ya no es moldeable, es más duro cada vez. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en el módulo 3. Entonces, veamos. ¿Y cómo es que se estudia la Biblia? Les dije al principio, así es como se estudia la Biblia. Yo voy a poner aquí los 16 versículos de esta historia en la cual Caín y Abel tienen aproximadamente entre 20 y 30 años. ¿Ok? Esa es la edad aproximada de Caín y Abel según la tradición o la historia de los libros paralelos a lo que es la historia bíblica. ¿Por qué? Porque a esta edad es que un ser humano en ese tiempo ya podía ser responsable de hacer ofrendas por su pecado. ¿Qué es lo que realmente estaban haciendo en esta ofrenda? Eso es lo que no te dice aquí la Biblia, pero hay varios tipos de ofrenda y eso lo vamos a ver después, no en esta sesión, pero aquí había una ofrenda especial, no era una ofrenda cualquiera. Es por eso que uno no podía llevar cualquier cosa. Eso es dentro del contexto, ¿ok? Vamos a leer entonces desde el capítulo 1, del capítulo 4, los 16 versículos, y aquí les invito a encontrar las 6 preguntas
que Dios le está haciendo a Caín. ¿Ok? Vamos. Dice, conoció, versículo 1 del 4, capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Recuerdan, he adquirido varón, es como que ella está poniéndole a Caín en un nivel de mucho valor. Y después dice, no se sabe cuánto tiempo después, es por eso que se puede pensar que Caín y Abel eran mellizos o gemelos, o que tenían una diferencia de un año. Eso no es importante, pero sin embargo dice, después dio a luz a su hermano Abel. La diferencia de ellos no era mucha. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Ya habíamos explicado que no se trata de que Dios hace acepción de profesiones y que el pastor siempre es más aceptado que el labrador. No. Estamos viendo que Dios no se fija en el oficio, sino en que nosotros transgredamos su ley o su instrucción en cualquier oficio que tengamos. Y aconteció, versículo 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿Ok? Nada más dice eso de Caín, que trajo una ofrenda. Pero miren la diferencia con Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Tú puedes decir de lo mejor de ellas. Esa es la diferencia. Y dice, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta palabra miró es sumamente importante. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso fue el capítulo, los 2 primeros módulos de la anterior sesión. Comenzamos con la segunda sesión y ayúdenme a encontrar las 6 preguntas. Si has encontrado las 6 preguntas, puedes ir escribiéndolas en el chat. Ok, dice entonces, el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Coma. Esto es una pregunta. Y va la otra pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? En español parece una sola pregunta, pero en hebreo son 2 preguntas. Primero, ¿por qué te has ensañado? ¿O por qué te has enojado desde adentro? Sería la traducción. Y la otra pregunta es, ¿por qué ha decaído tu semblante? Allá van 2 preguntas, ¿ok? Aquí están las 2 preguntas. Estas 2 preguntas, que ya las encontramos, hablan de actitud, hablan del corazón. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ya tenemos 2 preguntas. Versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Aquí hay otra pregunta, habla de conducta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, aquí le está haciendo una pregunta implícita. Es decir, lo opuesto a la anterior pregunta. Son 2 preguntas también. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si haces bien, vas a ser enaltecido. ¿Acaso no te das cuenta de eso? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. ¿Acaso no te das cuenta de esto? Tanto así que con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Como que en español parecería que él puede gobernar el pecado. Son 2 preguntas que muy claramente aquí podemos ver. Y continúa y dice, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, dijo, escuché, perdón, se me salió del chat esto, un segundo, perfecto, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Directamente dice así, pero no fue así exactamente. Hay más historia dentro. No creo que le haya dicho vamos al campo directamente y lo mató. Ha debido haber discusión, ha debido haber algún intercambio entre ellos, pero al final es que terminó asesinando, haciendo un fratricidio contra su hermano. Fratricidio es matar al hermano. Versículo 9, va la quinta pregunta. Y Jehová, y el Señor, dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está Abel tu hermano? Le pregunta Caín.
Y ahí Caín responde. Esta es la pregunta 5. Y es una sola respuesta que da Caín. Y la respuesta comienza diciendo una mentira. ¿Qué responde Caín? Le dice, no sé. Y se burla diciendo, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Yo tengo que cuidar de mi hermano? Recuerde quién era Caín, era primogénito. Entonces Dios, después de haberle hecho esta pregunta de ubicación, de responsabilidad, le da otra pregunta más, como una última oportunidad a Caín, diciéndole, y él le dijo, o sea, el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta aquí vamos a hacer la lectura. Son 10 versículos de los 16. Los siguientes vamos a hacer la siguiente sesión. Pero aquí tenemos 6 preguntas que en el hebreo se ven, tal vez en el español simplemente son 4, pero en el hebreo se ven, son 6 preguntas, las cuales vamos a trabajar hoy. Y estoy seguro que estas preguntas nos van a ayudar a entender mucho de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Veamos, entonces, las 6 preguntas que Dios hace, una vez más, son estas. Las primeras 2 tienen que ver con actitud. ¿Por qué es que Dios comienza con la actitud? Lo vamos a ver en un momento. Recuerden, la batalla contra el pecado siempre empieza en nuestro interior, en nuestra actitud. ¿Alguien sabe qué significa la palabra actitud? Les pregunto, porque ahorita voy a explicar, pero si pueden ya adelantar en el chat, ¿qué significa la palabra actitud? Porque en realidad esta es tal vez una de las palabras más importantes dentro de lo que es la revisión de Dios hacia nuestros corazones. La actitud es prácticamente, yo diría, lo más importante que Dios ve primero. La actitud. Por eso estas 2 preguntas que tienen que ver con la actitud. ¿Por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué interiormente estás que ardes? Eso le está diciendo Dios. Y pregunta número 2, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás como ese niño que agacha la cara y pone la cara de puchero, decimos en mi país, o no sé cómo dices tú, pero pone la cara como inflada ahí, enojado, como que si le saldrían rayos por los ojos, te los lanza inmediatamente? Esa es más o menos la cara que puso Caín. Y las siguientes 2 preguntas hablan de conducta. Conducta. Dios como tratando de que Caín, ok, Caín, tú estás mal, pero veamos, recupera tu camino, GPS, recupera, configurando, recalculando, y le dice dónde debe recalcular, y le dice prácticamente, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Caín, reacciona. Entonces, aquí nos dice que en cuanto al pecado, nunca entra, escuche bien esto, nunca entra el pecado así, por sorpresa, y ya pecaste, ya caíste en ese pecado. No, el pecado entra poco a poco por la puerta que tú mismo descuidas, o por la puerta que tú mismo justificas, o te niegas a cerrar. Eso tiene que ver con conducta, y todo esto habla de carácter. Todo esto habla de carácter, justamente. Pero Dios mira primero tu actitud. Él no está tratando de corregir tu camino sin antes corregir tu corazón. Eso es impresionante cuando ves las preguntas que Dios hace a Caín. Y la última pregunta, las últimas 2 preguntas que Dios hace, tienen que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros delante de los que amamos, y mucho más los primogénitos, mucho más. La verdadera fe nunca es indiferente. Y esto compartí ayer en el Shabbat con mi familia. ¿Quién sabe quién es el opuesto al amor? ¿Quién puede escribir en el chat? A ver, realmente, ¿qué es lo contrario al amor? Algo que es terrible, 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 incluso más que el odio. Más que el odio. ¿Qué es peor que el odio? ¿Quién puede decir? ¿Qué es lo contrario del amor? A ver, todavía nadie puso. Ahí está, alguien ya puso. Exactamente. Lo peor frente al odio
Perdón, lo peor frente al amor no es el odio. Porque cuando alguien odia, todavía ese otro ser que odias está todavía dentro de ti, por lo menos está dentro de ti. Tú estás pensando en esa persona, estás, aunque pensando mal, está dentro de ti. Lo peor es la indiferencia. La indiferencia es peor que el odio, porque en la indiferencia ya no te importa nada de lo que haga el otro. Ya no te importa. Esa es la actitud que tiene Caín. Ya no le importa lo que Dios piense, ya no le importa lo que quien sea que sea. Eso es lo que está mostrando aquí Caín. Su responsabilidad como primogénito le valió un cacahuate, como dicen en México. No le importó nada. ¿Qué áreas en nuestra vida están en ese nivel de indiferencia respecto a lo que Dios dice que debemos hacer? Es importante entender esto porque con estas 6 preguntas vamos a entender hoy cómo corregir nuestro camino. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué les parece? Es para eso que estamos estudiando la Biblia, sí, y qué hermoso estudiar verso por verso, porque vemos que aquí es como nosotros podemos vernos reflejados, porque yo he tenido estos 3 problemas. Personalmente en mi vida, a lo largo de mi vida, he tenido algún tiempo problemas de actitud, algún tiempo problemas de conducta y algún tiempo, sí, me ha valido responder a cosas que yo debería responder. Me ha valido un cacahuate, sí. Eso es verdad. Tal vez a ti también te pasó, por lo menos a mí me pasó. Pero todavía estoy vivo. Y gracias a Dios, todavía podemos corregir nuestra conducta. Hay algunos están riéndose de la palabra cacahuate. Eso es en México. Vivo al lado de México. Pero bueno, lo que tú digas en tu país. Vamos, entonces vamos adelante. ¿Estamos bien hasta acá? Ya tenemos las 6 preguntas. Ahora vamos a analizar una por una cada pregunta. Pero antes vamos a ver lo que realmente es actitud. ¿Alguien puso lo que es actitud? ¿Alguien puso? A ver, voy a ver. No, actitud todavía nadie puso. Veamos qué es la palabra actitud. ¿Ok? En el hebreo no existe esta palabra como tal, así, actitud. No hay esta palabra. ¿Ok? Pero se describe en su equivalente con una palabra que es lev, L-E-V, que quiere decir el corazón. Nada más que en español, normalmente cuando hablas del corazón, estamos pensando que ya es directamente un sentimiento, pero no es un sentimiento. En hebreo se refiere a una actitud mental, interior. Entonces, en la Biblia, la actitud no es un gesto externo, no es algo que se ve por fuera. Es en realidad un estado interno. Es un estado que puede destruirte de adentro hacia afuera. Es la disposición interna del corazón, la intención invisible que produce nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. Por eso es que es importante saber bíblicamente lo que es la actitud. Es por eso que cuando tú ves a alguien con una mala actitud, miren, tal vez algunos pueden fingir el rostro, pero después ves que sus palabras y acciones y decisiones no acompañan su rostro. Por lo tanto, la actitud de esa persona es lo que realmente le va a llevar a tener una transgresión. Entonces, vamos a ver 5 puntos rápidos de lo que es la actitud bíblicamente. 1. Actitud es una disposición del corazón. La palabra lev es la palabra actitud en hebreo. Es lo más cercano. Y en hebreo esto significa mente, voluntad, intenciones, motivaciones, pensamientos profundos o inclinación interior. Así que cuando dice la Biblia, Dios mira el corazón, está diciendo Dios mira nuestra actitud. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Para que no lo sentimentalicemos todo, sino más bien para que lo volvamos más práctico, más literal. ¿De dónde sale el ejemplo? Y aquí vamos a ver cómo es que Dios abomina la mala actitud. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, podemos ver cuando Samuel estaba hablando justamente, buscando al ungido. Recuerdan ustedes que estaba en la casa de Isaí. Y ahí dice Dios a Samuel y le responde a Samuel diciendo: hey Samuel, no mires su exterior, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo los desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Esa es la diferencia. Pero Dios mira el corazón.
O sea, así en español parecería que Dios mira la emoción. No, no, no. Dios mira la actitud. Eso es lo que está mirando Dios. La actitud interna. Eso es lo que Dios mira. ¿Y de dónde viene esta actitud interna? Pues eso es algo que tiene que ver con, si podría encontrar una palabra lo más cercana posible, ese es lo que te mueve, eso es lo que mueve tu vida. Esa pasión que tienes, que no se queda en una emoción, sino en acciones, en palabras, en decisiones. Es eso. ¿Y cómo puedes encontrar una persona que tiene una actitud correcta frente a lo que es el reino de Dios? Es que de cualquier conversación va a llegar siempre a que las personas que están a su alrededor hablen del reino de Dios. Estas personas que tienen una actitud correcta nunca terminan hablando de cosas vanas. Siempre terminan hablando de cosas con sentido o que valen la pena. Esa es una persona con una actitud interna divina o si quieres bíblica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco más. Número 2, la actitud revela lo que realmente somos. Y Yeshua lo dijo en Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Pongámoslo ya traduciéndolo al hebreo, dice, porque de la actitud salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dijo Yeshua. Cuán importante es la actitud, hermanos. La actitud es la raíz del carácter, la raíz de la conducta. Lo que hacemos nace de lo que realmente somos por dentro. La actitud, en otras palabras, es lo que tú eres realmente por dentro. Y hay mucho que tengo que cambiar. Yo personalmente en muchas áreas digo, Señor, ¿cómo voy a pensar esas cosas? Pero es como Pablo mismo decía, Señor, líbrame de este cuerpo, de esta inclinación que tengo. Y no me refiero a cosas inmorales, pero a veces pienso en mi salud, cosas muy negativas, y estoy limpiándome cada día y ahí empiezo recién a salir adelante. Pero realmente, wow, gracias Señor por señalarnos hoy el tema de la actitud, y espero que esto nos sirva. 3 puntos más respecto a lo que es la actitud, y ahorita leo un poco lo del chat, que veo que algunos están poniendo algunos mensajes. Dice, número 3, Dios pide revisar la actitud. Eso no es una sugerencia de Dios. Dios dice, revisa tu corazón. En el Salmo 139, 23 al 24, este es un salmo de David. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién puede conocer el corazón del ser humano? Solamente Dios. Ni tu esposa conoce tu corazón, ni tu esposa. Es así de engañoso el corazón. Por eso es que no tienes que poner tu confianza ni en tu cónyuge en cuanto se refiere a las cosas eternas. Claro que tienes que confiar en tu cónyuge en un sentido de lo que es la familia, lo que son los valores, lo que son los principios, pero poner tu confianza eterna en un ser humano, no puedes hacer eso. Y ahí dice David, pruébame y conoce mis pensamientos. Ay, yo no estoy preparado para esta oración. No sé cómo la hizo David. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo digo, en mi caso, yo ya no quiero más pruebas, aunque sé que Dios me las va a dar y sigo orando por su voluntad. Pero orar esto, hermanos, es otro nivel. Y David oró ese nivel. Versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¡Wow! ¡Qué David! Me saco el sombrero por este hombre. Revisar la actitud, hermanos, es una orden de Dios. Es permitir que Dios muestre de nosotros, en nosotros. Él es el único que puede mostrarnos si hay orgullo, si hay envidia, si hay malas intenciones, si hay dureza, si hay hipocresía o falta de rectitud en nuestras vidas. Si tú le preguntas a tu espejo, estoy siendo orgulloso, tu espejo te va a decir, yo te digo lo que tú quieras escuchar. Pero si tú le preguntas a Dios y lees este salmo, es más, te recomiendo el Salmo 51 más, te vas a dar cuenta que en humildad Dios te va a mostrar que el culpable generalmente no es el otro, no es tu prójimo, generalmente somos nosotros mismos. Ese es el tema de la actitud. Número 4, la actitud determina si caminamos hacia el bien o hacia el mal. Antes de que Caín matara a Abel, Dios no le habló de su acción, le habló de su actitud. Ese es el tema, la actitud.
Y nosotros en casa tenemos una costumbre con mi esposa, desde niños, con mis hijos. Yo personalmente yo soy así, eso no sé cómo lo aprendí, pero recuerdo que en casa los provocábamos un poco a mis hijos en el momento de enojo. Es ahí donde yo les provocaba un poco haciéndoles preguntas de por qué estás enojado, que por qué esto, que por qué el otro, porque yo quería que reaccionen en mi casa y no que estén fuera de casa y ahí recién enfrenten preguntas que les hacen las demás personas y no sepan cómo actuar. Entonces en mi casa sí, y muchas veces en momentos duros con mis hijos, habían situaciones donde ellos respondían de lo primero que salía de sus bocas. Y a veces eran cosas que de pronto no eran muy agradables, pero era mejor yo como padre escuchar todo eso y ver cómo puedo ajustar un poquito más el carácter de nuestros hijos. Y estoy contento, feliz, que veo en mis hijos un carácter templado, un carácter más inclinado a hacer el bien que hacer el mal en todos los sentidos. Pero necesitamos los padres hacer esto que Dios está haciendo, es como provocar un poco, pero en el sentido de tu territorio, para que cuando estén fuera de tu territorio ellos ya hayan tenido una práctica contigo. Parecería como un coach que está enseñando a sus estudiantes o a sus jugadores a lanzar bien la pelota. No les dice, ay, por favor, lanza bien la pelota. Ah, sí, hijito, no importa, hiciste bien, mañana lo vas a hacer mejor. No, el coach no habla así. El coach le dice, 10 tiros más, adelante. No, no lo hiciste bien, lanza de nuevo. Y el otro no, pero ya no, lanza de nuevo. Quieres ser parte del equipo, lanza de nuevo y lanza en esta posición. No, pero yo quiero lanzar de esta forma. No, lanzas en esta posición. Muchas veces los padres tenemos que trabajar así frente a la actitud de nuestros hijos. Entonces Dios trabajó así con Caín. Y miren, Caín perdió las 6 oportunidades que Dios le dio. Y último, actitud. ¿Es el sí o es el no ante Dios? En el Salmo 51, que les recomendé que leamos, muestra que lo más importante para Dios no es el sacrificio externo, sino la actitud interna. Tú puedes llevar 1000 corderos a sacrificarlos, como lo hizo Saúl, pero si tu actitud carga egolatría, de nada sirve 1000 ni 10,000 corderos. Lo que el Señor quiere es tu actitud, tu corazón contrito y humillado. Dice, el Señor no va a despreciar. Salmo 51. Una buena actitud refleja un corazón dispuesto a ser moldeado, humilde, obediente, sin excusas. Una mala actitud es resistente, es terco como la mula y autosuficiente. No puede cambiar. Yo tengo algo de esto todavía en mi vida y sigo luchando y lo voy a seguir haciendo. Y les hablo de mí porque no quiero decir que tú. No, yo creo que todos tenemos que examinarnos, pero es bueno revisar estas situaciones. Entonces, esto como un preámbulo para entender lo que viene ahora con Caín y Abel. Las 6 preguntas de Dios. Vamos con la pregunta número 1. ¿Por qué te has ensañado? En hebreo, la palabra ensañado es lama hara lak. Dice, en otras palabras, ¿por qué arde tu enojo? O sea, una cosa es enojarse, pero otra cosa es que nuestro enojo arda. En otras palabras, aquí es donde salen chispas de tus ojos. Esta palabra hará, ¿ok? Que quiere decir arde o arder, es inflamarse. Es un enojo que quema por dentro, te destruye a ti mismo. Su corazón está ardiendo como un enojo que iba a destruirlo a él primero. Él piensa que destruyó a Abel. No, él se destruyó primero a sí mismo. Dios quería evitar eso, por eso su primera pregunta es, esa es como cuando una casa se está incendiando, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Pensar cómo arreglar las cosas? No, lo primero que haces es echar fuego, algo que ya apague el fuego. Dios estaba haciendo eso con Caín. Pero Caín, ¿qué hace? No responde. Él es indiferente con esta primera pregunta. Así que Dios le pregunta, ¿por qué? No porque él no sepa lo que está pasando, sino porque Caín tiene que reaccionar y quiere Dios que él reconozca su pecado antes de que él sea consumido por ese fuego interior que le estaba quemando por dentro. Así que Dios está diciendo aquí, hey Caín, reconoce que tu ira te está matando. Reconoce, estás enojado. ¿Por qué? ¿Verdad? Dame una razón. Es verdad que ahí se acaba. ¿Acaso no vas a tener otra oportunidad? Dios le dice todo eso en una sola pregunta. Así que este enojo
estaba destruyendo a Caín. ¿Te ha pasado eso a ti? Hay momentos donde tú estás así. Si conectamos esto con Yeshua, él mismo nos enseñó y dijo, Yeshua en Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen estos problemas, malos pensamientos, homicidios, y justo salió eso de Caín. Los adulterios, las fornicaciones, la pornografía, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen porque en nosotros hay algo que está quemándonos, ya sea por enojo, por orgullo, por egoísmo, por cualquier cosa, pero te está quemando por dentro. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Primeramente quiere evitar eso. Y Él es el único, como alguien puso ahí. Solo Dios nos puede ayudar a cambiar, nadie más. Así que la raíz del pecado no es la acción, sino es el corazón inflamado, el corazón que ya está por explotar por tanto odio, por tanta amargura. Ese es el problema delante de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? La pregunta para ti y para mí es esta. ¿Qué emoción o qué sentimiento estás dejando que te queme por dentro? ¿Hay algo que te han hecho? ¿Hay algo que no has podido resolver hasta ahora y te está quemando por meses, por días o por años? O otra pregunta, ¿qué parte hoy les voy a hacer muchas preguntas a ti, a mí? ¿Qué parte de tu vida estás culpando a otros diciendo, ustedes tienen la culpa porque yo, si no hubiera sido por ustedes, hubiera logrado esto, esto y el otro? Eso es el problema que estaba teniendo aquí Caín. Estaba ofendido porque a su hermano le miraron bien la ofrenda y a él no. Sin embargo, Dios te dice, ¿por qué te enojas culpando a otros? ¿Acaso yo no te llamé para hacerme cargo de ti, de tus problemas? Yo te puedo ayudar, dice Dios, pero uno prefiere no escuchar. Así que eso es por qué te has ensañado. No sé si podemos ver ahora un poco más ampliamente la figura gracias a esta palabra en hebreo, jará. ¿Por qué te has ensañado? Vamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta dice ahí, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Pregunta 2. Semblante es rostro, ¿ok? En hebreo es Belamá Nafelu Panetka. Panetka viene de panim, que es rostro. Belamá Nafelu. Aquí vamos a ver las dos palabras más importantes. Ha caído, o sea, estamos hablando Nafalu, que es Nafelu, perdón, que es caer, desplomarse, derrumbarse, renunciar internamente con malicia. O sea, él cayó su rostro no por ser humilde, sino porque no quería que muestren esos ojos como que estaban echando chispas, como si lanzaran rayos, saldrían los rayos directamente. Ese enojo, ese agacharse, ha decaído su semblante. Es como que estaba, no sé si alguna vez les pasó a ustedes ver a un niño que está así, agachado, porque está con odio desde la punta de su cabello hasta la punta de sus pies. Hay un enojo ahí que lo vuelve rojo. Eso nos pasa a todos. ¿Por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha derrumbado dentro de ti? ¿Por qué hay esa malicia dentro de ti? Y panim, que es el rostro, está mostrando al agacharse, al tener el rostro decaído, una actitud interna, una condición espiritual. Por lo tanto, no era el problema el rostro caído, el problema era el corazón, o si quieres, la actitud caída. Es como cuando alguien dice, ya no hay remedio para esta situación, esa persona debe morir o esa persona debe pagar por eso. No sé si te ha pasado eso, no hay espacio para el perdón, no hay espacio para razonar. Ya directamente tú es sentencia directa, y si fueras Dios, imagínate. Gracias a Dios que Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y somos aquellos que no juzgamos, gracias a Él. Porque si juzgáramos nosotros, ¿quién nos libraría de semejantes juicios que podríamos hacer en el momento donde tenemos este nafelu o este rostro caído? Ahí ya seguramente hubiéramos destruido el planeta Tierra entero. Así de peligrosos somos nosotros los seres humanos. Y esto lo vas a entender especialmente cuando tengas tus hijos. Porque nuestros hijos nos enseñan estas lecciones. Tú puedes ver niños, y justamente ayer vimos una película, a ver si pones el título de la película, Amor, en el chat, o Miquelita en el chat, si pueden poner. Es una película que nos muestra cómo es el trato de dos niños hacia los padres
en un sentido de cuidar a un niño a un niño especial, por decirlo. Nada fácil. Vean esta película que es muy buena. Creo que titula El niño inquebrantable, algo así, pero les recomiendo que la vean para ver nada más cómo es el trato que los niños pueden hacer con los padres. Y hay una buena lección al final. Bueno, entonces, esto en cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y esto revela justamente que el corazón, o sea, es justamente el gran problema. ¿Por qué te desplomaste por dentro? ¿Por qué caíste por dentro, Caín? Hay esperanza, Caín. Se puede resolver, Caín. Dios hablándole así a él. Vamos, Caín, tú puedes mejorar. Esto revela una depresión espiritual, un enojo, algo no procesado, todavía algo que no has tragado, algo que lo tienes aquí como un nudo en la garganta, decimos normalmente, es ese orgullo. Entonces, esta expresión interna muestra un problema, perdón, esta expresión externa de un rostro caído está mostrando un corazón internamente caído. Así que antes de que Caín asesine a su hermano Abel, ya había revelado su maldad interior. Ese ego, ese orgullo, esa situación de frustración que Caín estaba demostrando. Entonces, ¿cómo conectamos esto con Yeshua? En Mateo 6:22 decimos, dijo Yeshua, perdón, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ya saben, todo lo contrario va a ocurrir. El rostro revela dónde está el corazón. Pregunta para ti y para mí, de aplicación. ¿Por qué tu ánimo muchas veces sube, otras veces baja, según cómo te tratan y no según lo que dice Dios de ti? ¿Por qué tenemos que depender de lo que las demás personas tienen que hablar de nosotros? Eso también es orgullo. Eso también es algo que no puede sostenerte. Porque a veces vas a fallar y la gente va a hablar mal de ti. A veces vas a hacer bien las cosas y la gente va a hablar bien de ti. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Dependiendo cómo la gente te trate o dependiendo cómo Dios piensa de ti? Pues la respuesta es sencilla. Dependamos de lo que Dios piensa de ti y no de lo que la gente piensa de nosotros. Otra pregunta, ¿hasta cuándo permitirás que las heridas del pasado definan tu actitud en este día? Ya pasó ayer, ya no puedes hacer nada. Es tiempo de enfocarte en lo que es hoy. Y dice otra pregunta más. ¿Y si yo soy tu roca? O sea, tú dices que te has sembrado en Mateo 7, yo soy tu roca. ¿Por qué te tambaleas cuando otros te fallan? ¿Por qué estás ahí como que quién me va a ayudar ahora cuando otros te han fallado? Confía en mí, dice el Señor. Yo soy tu roca. Y si sobre mí estás, aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias por arriba, por abajo, aguas, vas a estar firme porque yo soy tu roca. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Aquí estoy viendo algunos comentarios. Roxana dice, sí, su rostro refleja el estado de su corazón. Los ojos son la ventana del alma, más todo el rostro. Erika dice, yo creo que cada quien forja su futuro con sus actos. Nadie tiene la culpa, solo uno mismo. Wow, muy sabio. Y ahí también dice Elizabeth, tremendo, aunque actuemos porque es así que es nuestro lev, claro, nuestro corazón, nuestra actitud. Y somos interiormente, por eso el cambio empieza por dentro. Roxana dice, la actitud es la postura interna que tomas frente a lo que te pasa. La forma que enfrentas un problema, un desafío o una alegría, lo que elegís hacer con lo que sentís. Wow, tremendo. Gracias por esos comentarios. Vamos a la 3. Dice, versículo Génesis 4:7a, si bien hicieres, no serás enaltecido. Aquí ya vamos a la profundidad. Ya terminamos 2 preguntas que hablan sobre la actitud. Y Dios ya dijo, bueno, la actitud no la quiere corregir. Vamos a ver si la conducta la va a corregir. Aquí le voy a mostrar que está desviándose de camino. Y Dios empieza y le dice, hey Caín, recuerda, si bien hicieres, vas a ser enaltecido, vas a ser levantado. ¿Por qué le habla así Dios a Caín? ¿Por qué? Porque él era primogénito. Dios le está diciendo, hey Caín, tu posición está ahí, nadie te la está quitando.
Si tú haces lo correcto, vas a mantener tu posición, vas a seguir siendo primogénito. Al entregar esa ofrenda, Caín no tomó tu lugar, él tuvo una buena actitud. Pero ¿por qué te ensañas? ¿Por qué te enojas? A tal punto como que si estarías perdiendo tu primogenitura. ¿O es que estás simplemente queriendo ser primogénito por una vanagloria tuya? Entonces Dios aquí es donde le está tratando de corregir el camino. Y ahí en hebreo es, si haces lo correcto, no serás levantado. En hebreo es halo him teyib seet. Esta palabra teitip, que quiere decir hacer el bien con rectitud. O sea, si hicieres bien, esa es la que vamos a trabajar. Y seet, ser levantado, aceptado, restaurado. Con estas dos palabras vamos a trabajar. Ahí vamos a ver qué realmente Dios le está diciendo. Y aquí Dios, en primer lugar, no está juzgando a Caín. No está juzgando, está corrigiendo la ruta, el camino, como el GPS te dice, hey, no es la dirección, recalculando, recalculando. Dios le está recalculando el camino a Caín, le está haciendo el favor de ponerlo nuevamente en las rieles para que no se descarrile este tren. Le está ofreciendo restauración, le está diciendo, si haces lo correcto, serás levantado otra vez. O sea, vas a tomar tu posición. El camino sigue abierto, Caín, si eliges bien. Esto es gracia antes de la sentencia, gracia antes del juicio. Ese es Dios, un Dios de verdad muy paciente. No sé si hasta aquí ya tú hubieras perdido la paciencia, tal vez yo sí, pero bueno, aprendemos de Dios. 6 preguntas que Dios hace. Y aquí es donde Dios le recuerda a él que es primogénito. Y quiero mostrarles un poco en un cuadro pequeño lo que significa ser primogénito. En la cultura hebrea o en la cultura bíblica, el primogénito tenía ciertas responsabilidades y beneficios. Número 1, era el guardián o el guardián de sus hermanos, de los demás. Por eso es el primogénito. También él era el ejemplo de todos los demás. Él no podía darse el lujo de ser un mal ejemplo. También él era el que lideraba espiritualmente la familia, especialmente si no estaban los papás. Protegía la herencia familiar, con o sin sus papás. Él siempre estaba como la mano derecha de su papá. Así como está Dios sentado en su trono y Yeshua sentado a la diestra. Más o menos esa es la figura del padre con el primogénito. Entonces, esa es la figura que debería haber en cada hogar. Pero los primogénitos se han perdido en este tiempo y muchos primogénitos no saben ni siquiera su identidad y viven como si fueran ciudadanos de tercera categoría. Aunque en el reino no hay categorías, pero todos estamos llamados a ser remanente, y si eres llamado a ser remanente, eres de los pocos, o sea, eres de los primogénitos. Nada más lo que tienes que hacer es comportarte como uno, no como uno que no es. También el primogénito protegía la herencia familiar, ya lo dijimos. También el primogénito ofrecía sacrificios por la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que había una responsabilidad de expiación o de intercesión de los primogénitos hacia los demás. El primogénito intercedía, si tú quieres, sacrificaba en ese tiempo. Hoy el primogénito intercede, ora por los demás, más que lo normal, porque él está velando espiritualmente por los demás. Ese es un primogénito. El primogénito también era un sucesor inmediato, especialmente del padre y la madre, si ellos ya no estaban. Y además que el primogénito recibía la mitad de toda la herencia en esos tiempos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que trabajabas al lado de Dios mismo. Él se encargaba de los primogénitos. Entonces, por eso es que Dios habla así con Caín, para que veamos ya la figura en contexto. No es simplemente que Dios le puso la vara a Caín porque sí, porque él era primogénito. Entonces Caín tenía que ser un modelo de obediencia, él tenía que ser guardián de su hermano, él tenía que ser el líder moral de su casa. Pero Caín, en lugar de actuar como primogénito, rechaza su responsabilidad. Es más, llega a ser indiferente. Sí, le valía lo que Dios pensaba, le valía lo que Abel pensaba, a él le importaba lo que él pensaba. Y sin embargo, Dios le ofrece una salida antes de caer. Conectemos con lo que Yeshua enseñó. Dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios levanta al que camina en rectitud y a aquel que obedece. Preguntas de aplicación para ti y para mí.
¿Cuál de estas van para ti? A ver, ¿por qué sigues actuando según tu enojo? No sé si es para ti esta pregunta. Cuando podrías en realidad corregir y ser restaurado. ¿No te parece más lógico? Que no te mueva ese enojo que tienes contra de pronto tu cónyuge o contra alguien que te hizo daño. Y mejor elegí el camino de la corrección y de la restauración. Otra pregunta, ¿por qué eliges reaccionar desde tu herida cuando podrías responder desde la gracia del Señor? ¿No es mejor? Y otra pregunta, ¿por qué sigues actuando desde tu carne cuando mi espíritu quiere guiarte a algo mejor? Te dice Dios. Dice la carne, nunca está dispuesta, pero el espíritu siempre está dispuesto. Vamos con la cuarta pregunta, y ya estamos en la mitad y terminando prácticamente, porque estas ya son más rápidas. Dice, pregunta 4, es una pregunta implícita. La anterior era si hicieres bien, aquí es si no hicieres bien, que en hebreo ya es una pregunta. En español no la pusieron como pregunta, pero en realidad aquí en hebreo le está diciendo, y si no sabes, y si no haces bien, no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Y aquí se los puse bien todo el versículo. Dice, Bejijon lo teibit la petach jata. Esta palabra es muy importante. Rubetz. Be eleja teshukato. Beata timshol po. Dice, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Hacia ti será su deseo, pero tú podrás dominarlo. Aquí hay muchas cosas que revisar. Pero en hebreo, la primera frase que es Behim lo teibi, que es, y si no haces bien, es una pregunta. Y si no haces bien, ¿qué crees que va a pasar? Ok, aquí le dice Dios, el pecado está a la puerta. O sea, ¿qué es el pecado está a la puerta? Esta palabra, jatá, que es la palabra pecado, también significa ofrenda por el pecado. O sea, en otras palabras, no le está diciendo que domine el pecado directamente, sino le está diciendo, si te ha fallado esta ofrenda, la siguiente ofrenda puedes ofrendar por este pecado, por esta mala actitud, puedes traer esa ofrenda. Ustedes leen Levítico y Dios ha clasificado ofrendas para muchas cosas. Y las ofrendas por el pecado necesitaban sangre, porque sin sangre no había remisión o perdón de pecados. Dios le está diciendo, ahora trajiste, ok, lo mejor, bueno, trajiste de la agricultura, pero no es así, Caín, tendrías que traer un cordero. Eso le está diciendo al primogénito, porque es lo correcto en este sentido. Entonces Dios le está diciendo, puedes volver a traer tu ofrenda, puedes volver a hacer eso. Le está hablando en ese idioma y Caín lo está entendiendo, nada más que en español no lo entendemos así. O sea, Dios no le está diciendo puedes dominar el pecado, le está diciendo, hey Caín, puedes traer una ofrenda después por el pecado. Yo te puedo dar la oportunidad, eres el primogénito, yo quiero que mejores. Entonces ahí es donde Dios le dice, pero tú podrás dominarlo. Ahí esta palabra, tú podrás dominarlo, es la palabra timshol, que quiere decir gobernar, dominar, ejercer autoridad, mandato que implica capacidad moral para tener dominio propio. O sea, no es dominar el pecado. No es un dominio propio automático del pecado. Imagínense, ¿quién de nosotros, los hombres, hablo de los hombres, podría dominar la pornografía? Le pregunto, yo soy hombre. Yo podría dominar la pornografía. ¿Cuál es el mandato de Yeshua para no caer en tentación? ¿Qué dice Yeshua? Tenemos que velar, escuche bien, huir en realidad. Así como José, tenemos que orar y velar. Es prácticamente mantenernos siempre despiertos, pero este despierto quiere decir despiertos para correr, para huir, para escapar. ¿Quién puede dominar la pornografía? Nadie, ningún hombre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer frente a la pornografía? Huir. No abrir ese chat, no abrir ese mensaje, escapar. No puedes negociar, no vas a poder dominar eso. Lo que puedes es dominar tú mismo, dominarte a ti mismo. Dominio propio se llama. No es dominar el pecado. Imagínate tú decir, yo puedo dominar las riquezas. ¿Ah, sí? Yo no puedo. Personalmente les digo, yo no puedo. O sea, realmente digo, Señor, lo que Él me da, amén. Y imagínense si de pronto tuviera todo el dinero que desearía,
de pronto estaría haciendo cosas que yo ni me imagino. Yo digo, Señor, tú has medido todo. Y cuando veo a tanta gente millonaria que está insatisfecha teniéndolo todo, digo, pues Señor, yo no soy mejor ni peor que ellos. Yo lo único que sé es que pues lo que tengo para mí es suficiente y voy a ser feliz con lo que tengo. Y voy a ser agradecido con lo que tengo. Es lo que es mi parte. Pero no puedo estar pidiéndole a Dios cosas que de pronto me van a destruir. No puedes dominar cosas, hermano. Lo que puedes es dominarte a ti mismo. Ten mucho cuidado con creer que tú puedes dominar en el territorio de tu empresa, en el territorio de donde estés. No, no te hagas al que puedes dominar las cosas. Mejor ten cuidado y domínate a ti mismo. ¿Y esto qué significa? Pues significa lo que Pablo decía, lo que Cristo decía. Y Pablo decía así en 1 Corintios 9:27, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No está diciendo aquí, voy a ver hasta cuánto aguanto viendo pornografía. No, él está diciendo, me renuncio completamente a toda puerta que me abra la pornografía y pongo este cuerpo así por siervo, es decir, va a servir, va a servirme, no va a dejarse caer para que yo pueda hacer lo que mi cuerpo quiere que haga. Pablo está hablando de disciplina espiritual, no de dominar el pecado en su propia fuerza. Está hablando de gracia. En Juan 8:34, Yeshua que dice, todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. O sea, no podemos dominar las tentaciones así fácilmente. Lo que tenemos que hacer es escapar de muchas de ellas y en muchas tenemos que ejercer lo que es la disciplina. El pecado opera como un amo, dice Yeshua, no como algo que se pueda controlar humanamente. Tenemos que tener cuidado con esto que a veces leemos y muchos han leído esto, pero humanamente la Biblia dice claramente que no está hablando de que tú puedas dominar el pecado. No, o sea, lo que puedes tener es dominio propio. Yo sé que de pronto alguien al leer así en español va a entender directamente que se puede dominar el pecado. Bueno, yo no tengo problema con esa persona ni con nadie. Tú puedes pensar como tú quieras, no tienes que pensar como yo te estoy diciendo que pienses o como te estoy mostrando aquí. Lo único que te diría es no te arriesgues tanto, no camines por el abismo. ¿Qué haría una persona sabia si estás frente a un precipicio? ¿Por dónde caminaría el sabio si está al borde de un precipicio? ¿Caminaría lo más cerca al precipicio o lo más lejos posible del precipicio? Pues obvio. Un sabio se alejaría lo más que pueda del precipicio. Nunca haría su casa en el precipicio. Nunca. Ese no es sabio. Sin embargo, hay muchos que pueden pensar que sí son sabios. Yo no quiero entrar en discusiones en ese tema, pero sí les diría, trate de huir por sus hijos. Trate de huir por sus hijos. Por lo menos hágalo por ellos. No los arriesgue. No los arriesgue. Si usted se cree que puede dominar en cierta forma el pecado, felicidades. Yo personalmente no puedo, así como Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Lo que mi carne quiere, eso termino haciendo. Por lo tanto, pues reacciono y digo, yo no quiero vivir cerca del precipicio. Pero si alguien en esta clase o alguien que me escucha por YouTube de pronto puede, nada más le digo, por lo menos por sus hijos, hasta que ellos puedan volar, protéjalos, alejándose lo más que pueda del precipicio. ¿Y con esto qué le digo? En casa no sea un modelo de cómo se bebe alcohol. En casa no sea un modelo de cómo se procrastina. En casa no sea un modelo de cómo es que uno no debe orar. En casa no sea usted un modelo de cómo portarse mal o cómo tratar mal a su mujer. No lo lleve a ese precipicio sus hijos, por lo menos por sus hijos y obviamente por usted mismo, por el respeto que le tiene a los demás. Trate de ser un buen modelo en casa. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, yo personalmente no puedo. Así que tengamos cuidado con interpretar que aquí Dios le está diciendo a Caín, tú puedes dominar el pecado. No, le está hablando como primogénito. Le está diciendo, tú puedes traer una ofrenda por el pecado y corregir esto que te está pasando. Y así la inclinación al mal que tienes, vas a poder dominar.
pero no el pecado como tal. Del pecado lo que tenemos que hacer es huir. Pregunta para aplicar a nuestras vidas. ¿Qué puerta estás dejando entreabierta para que el pecado te visite cuando Él quiera o cuando estés solo? ¿Qué conversación hay relacionada perdón, qué conversación hay o qué relación o rutina te está acercando al borde del abismo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres vivir al borde del abismo? O sea, como pensando que no te van a encontrar esta vez. Sal de ahí. ¿Qué pecado estás tolerando como si fuera inofensivo? ¿Qué puerta no quieres cerrar? Porque aún disfrutas lo que te está destruyendo. Podría ser el alcohol, podría ser pecados ocultos, pero todo esto tiene que ver con la conducta. Son dos, tres, cuatro preguntas, dos del corazón y dos de la conducta. Vamos a las últimas dos, que tienen que ver con preguntas que tienen que ver con la responsabilidad. Módulo 4, las 6 preguntas de Dios a Caín, rápidamente. La pregunta 5 dice, ¿dónde está Abel tu hermano? En hebreo es Hebel Ajijá. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y justamente aquí es donde Dios revela que no solo Caín pecó contra su hermano, sino pecó contra Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Pecamos siempre en esas dos direcciones. Pecamos en la dirección de Dios primero, porque Él es el que pone los mandamientos, y pecamos en la dirección horizontal, contra alguien, contra nuestro hermano. Y Dios le está diciendo aquí, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque Él es primogénito. No le hubiera preguntado lo mismo a Abel. Le hubiera preguntado tal vez otra cosa, pero a Caín sí tenía que preguntarle, ¿dónde está tu hermano menor a quien deberías de proteger? Esto no era una acusación directa, sino era una, hey, reacciona, tu responsabilidad es cuidar a tu hermano, recuerda, tú eres primogénito, eres el guardián de tu hermano. ¿Y qué hizo Caín? Respondió aquí. Pero ¿cómo respondió Caín aquí? Con una mentira. ¿Cuál era la mentira? Decir, no sé. Eso es una mentira directa. Es una mentira directa usando el verbo, es un verbo que se llama yadá. O sea, aquí le está diciendo, no sé, yadá en hebreo. ¿Qué saben qué significa yadá en hebreo? Es mentir íntimamente con maldad. Eso significa yadá. Claro, en el español no se ve, pero este no sé es mentir con maldad, mentir con frialdad, o sea, sangre fría directamente en Abel. Eso es lo que hizo. Y ahí dice Abel una pregunta acompañada de esa mentira, una pregunta insolente, le dice a Dios. Y le dice, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esta palabra guardián es Hashomer. Y esa palabra Hashomer quiere decir guardián, protector, vigilante. Caín mismo está reconociendo que él no es el primogénito. Él está renunciando a su primogenitura aquí al decir, ¿acaso yo soy el que debería cuidar a mi hermano menor? Está menospreciando su primogenitura. Claro, no lo ves en el español, pero ya cuando te lo muestro en el hebreo, ya te vas dando cuenta de muchas cosas que no se ven directamente. Caín se está burlando de Dios, está evadiendo su responsabilidad, dando una respuesta insolente y desafiante hacia Dios. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado cuando nuestros hijos son insolentes con alguien en la familia. Alguna vez mis hijos pequeños eran insolentes con mi esposa y yo les decía, hey, estás hablando contra mi esposa. A mis hijos los encañonaba así con mi dedo. Y ahí mis hijos me miraban y ellos se daban cuenta. Sí, tú no puedes permitir la insolencia en tu hogar. Porque eso es una raíz de Caín. Aquí Caín estaba respondiendo así. ¿Soy yo el shomer de mi hermano? O sea, ¿yo soy el que tengo que cuidar a mi hermano? Que Caín estaba desubicado. Dios ya le dio su GPS y nada. Aquí ya Dios le está poniendo las puertas cerradas porque le está dando últimas oportunidades. Porque la Torah que enseña en cuanto a la responsabilidad contra nuestro prójimo, dice, somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Yeshua dijo, el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no es solamente para los primogénitos, sino es para todo el remanente, para todos los que estamos volviendo a casa. Eso es lo que está pasando aquí. Aplicación diaria. Y viene la última pregunta después, es ¿dónde está el hermano que debías cuidar? ¿Estás realmente discipulando a aquellos que deberías discipular? ¿O estás perdiendo tu tiempo haciendo cosas que no tienen sentido? Recuerda, hermano, si tú eres remanente, ya es tiempo de que tienes que discipular a tu familia.
¿A quién dejaste caer cuando yo te llamé a levantarlo? Otra pregunta. Y la última es, ¿qué vida puse cerca de ti que estás siendo indiferente o ignorando? Esto me pasa a mí muchas veces. A veces estoy tomando un Uber o tomando un taxi y ahí veo a la persona y digo, ay Señor, tengo 10 minutos para llegar allá. ¿Será que en 5 minutos puedo hablar? Y pues lo hago. Tal vez no lo hago perfecto, pero tengo que hacer algo. Y hago. Eso me pasa en los aviones, me pasa en todas partes y pues yo creo que a ti también te pasa. Pero sabes que cada vez que vas ensayando, te vuelves más diestro en esta habilidad del evangelismo. Porque necesitamos ser luz. Eso es ser luz. Última pregunta. Le dice Dios a Caín. Y le dijo Dios, Génesis 4:10, el último versículo. ¿Qué has hecho? Ya es una pregunta de cierre. Aquí Dios ya le está diciendo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso le dijo Dios. En hebreo es Bayomer Mahasita. En hebreo esta palabra Mahasita es, o sea, ¿qué has hecho? Mahasita en hebreo quiere decir formar, causar, producir. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Aquí en hebreo se ve mejor. Esta palabra Mahasita quiere decir, hey Caín, ¿qué has hecho? Le está diciendo, ¿qué formaste en tu corazón? ¿Qué causaste en la vida del otro? ¿Qué produjiste con tus decisiones? Eso le está diciendo con esta sola pregunta, ¿qué has hecho? Le está diciendo 3 cosas. Por eso esta pregunta no apunta a la acción puntual de que Caín mató a Abel, sino al resultado total. Es que lo que has hecho con tu corazón, lo que has hecho en la vida del otro, le has quitado su vida. Y esto han producido estas situaciones. Todas tus decisiones han sido erradas. Dios le está diciendo, hey Caín, reacciona, esta es la última oportunidad. 6 veces Dios le ha dado oportunidad a Caín. Rinde cuentas por tus acciones, Caín. De una vez reacciona. Y Caín no reaccionó y no reaccionó ni siquiera una vez de las 6. La única vez que reaccionó fue para burlarse de Dios y lanzarle una pregunta insolente. No reaccionó Caín. Así que después de hacerle esta pregunta, Dios declara y dice, se acabó la paciencia de Dios y dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y bíblicamente esto revela 2 principios profundos que habla en Éxodo 23:7, lo puedes ver. Dice, al inocente y al justo no matarás. Este es un mandamiento de los 613 mandamientos. Este es el mandamiento número 290. Dice, porque yo no voy a justificar al impío. No voy a justificar a aquel que transgrede mis mandamientos, está diciendo. Por eso que tengamos cuidado a los pastores que creemos que estamos predicando la verdad y decimos a la gente, ya no hay que guardar mandamientos. ¿Cómo? ¿Acaso no se aplica el mandamiento número 290 que dice que no hagas daño al inocente porque te las vas a ver conmigo, te dice Dios? Yo soy justo y los inocentes no pueden sufrir esa injusticia. Ten cuidado. Eso es la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Son 2 principios. La sangre inocente tiene voz. ¿Quién le da esa voz? Dios. ¿A través de qué? De la tierra. El daño no confesado sigue hablando delante de Dios. Sí, uno cree que... Yo por eso cuando veo a alguien que está por morir, le digo, hay cosas que puedes perdonar. Hay cosas que de pronto no has perdonado. Arrepiéntete ahora mismo. Eso es lo que trato de decir muchas veces. Y es más, les digo esto a ustedes hoy, arreglen cosas que de pronto parece que ya están resueltas, pero arréglenlas. Y si está viva esa persona con la cual has tenido ese conflicto, esa situación, llama por teléfono, arréglalo. Si has sido inocente esa otra persona y tú has sido culpable, pide perdón y arréglalo. Número 2, sí, siguiente principio de esta pregunta o de la voz de la sangre de tu hermano clama de mí desde la tierra. El segundo principio es que la tierra registra lo que el hombre intenta negar. Sí, la tierra es un testigo. Usted sabía, cuando no hay testigos podemos poner como testigos a los cielos y la tierra. Sí, la tierra está viva. Puede atestiguar en contra tuyo. Por eso no hay lugar en el planeta Tierra donde puedes hacer cosas ocultas a los ojos de Dios. Lo que Caín quiso encubrir, el mundo espiritual lo está exponiendo. ¿Qué has hecho? Le dice. ¿Qué has hecho? Más que una pregunta, es una invitación a asumir su responsabilidad
antes de su sentencia. Y si Caín aquí reaccionaba y decía, Señor, perdón, yo soy culpable, no iba a pasar lo que pasó con Caín después. Y eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Pregunta de aplicación: ¿qué está produciendo? ¿Qué estás produciendo con tu vida hoy? ¿Vida, muerte, bendición o maldición? Eso es lo único que podemos producir. No hay medias tintas. ¿Qué estamos produciendo? Y si la tierra hablara de ti hoy, ¿qué historia contaría? ¿Una de restauración o una de descuido? Miren, esto está para todos. Les dije que se iba a aplicar a ti y a mí. Entonces, las 6 preguntas de Dios, ya finalizando, son un llamado al corazón, o sea, a la actitud, la conducta y la responsabilidad. Estas preguntas nos ayudan a ver que tenemos que empezar a cambiar primero la actitud. O sea, primero, antes que la conducta, tenemos que cambiar nuestras motivaciones internas. Hacer las cosas, como dice, con amor. Dios nos está invitando con todo esto a hacer teshuvá de todo corazón. ¿Y saben qué? Caín rechazó las 6 invitaciones o las 6 situaciones donde Dios le puso para hacer teshuvá. Ninguna la aceptó y las rechazó todas. Ese es Dios. Tantas oportunidades. Y hasta me parece tan increíble esto. 6 preguntas que Dios hace a Caín. 6. Y aquí quiero relacionar 6 con 6,000 años. 6,000 años. Dios nos está gritando: arrepiéntanse, reaccionen, para que entremos ya directamente al milenio. Pero si no pasamos estas pruebas, realmente tal vez ni vamos a entrar a ese milenio. Así que estás permitiendo que Dios te corrija antes de que tus decisiones te lleven a un punto sin retorno. ¿Qué pregunta estás intentando o evitando responder porque sabes que te va a confrontar directamente? ¿Hay áreas en tu vida que son intocables? Ten cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Así que Dios empieza a corregir nuestras actitudes porque el corazón, dice, revela el estado de tu alma. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta aquí llegamos. Ya lo demás lo tienes como material de PowerPoint, que estoy seguro que te va a servir. Pero ayúdame a orar para que el Señor nos dirija en los siguientes pasos que vamos a dar en este día y en nuestras vidas. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y te pedimos que estas 6 preguntas confronten nuestras vidas, para que no repitamos la historia. Y ahora que sabemos la historia un poquito más, Señor, no hemos ido tan profundo, pero lo que fuimos y lo que hicimos este día nos ayude, Señor, a entender que tú eres un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. 6 oportunidades, Señor, y ninguna de esas la tomó Caín. Por eso es que en el siguiente capítulo, Señor, vamos a ver cómo es que él fue maldecido al nivel mismo de la serpiente. Ayúdanos a ver este capítulo, Señor, como algo que es como una advertencia para nuestras vidas. Tan fresco que ha sido escrito hace 3,000 años, Señor, pero hoy parece tan fresco, aplicado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el hebreo, y gracias, Señor, porque nos ayudas tú a entender que en Yeshua realmente podemos entender el valor de un primogénito. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser estos primogénitos, seguidores de la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, para llevar a nuestros hermanos y a los demás, Señor, al verdadero camino. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén y amén. Hasta aquí llega la grabación. Amén.